celebrar la misa se llama la misa del corazón eucarístico de Jesús. Es una misa que incluso después se retiró de los misales. Y el San Pío X falaba que eran 3 días particularmente eucarísticos, el día del Corpus, la sexta-feira siguiente, o sea, hoy y el sábado, generalmente se pregaba sobre la Eucaristía. Yo quería detenerme un poquito sobre lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que dice Jesucristo cuando consagra por primera vez en la Quinta Feira Santa? Les dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ahí se produce ya la primera transustanciación, o sea, el cambio de sustancia de pan y vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Vean ustedes que cuando incluso Cristo antes anuncia el misterio de la Eucaristía, cuando le dice: yo soy el pan bajado del cielo, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Los que escuchaban esta cosa se escandalizaron y dijeron: ¿cómo es que este puede darnos a comer su cuerpo y su sangre? Y al punto tal de que muchos fueron embora, al punto tal de que se ve que han sido, podemos pensar que una gran mayoría la que se había ido embora, dado que él pregunta a sus discípulos: ¿vosotros también van a ir embora? Sí. Lo que Cristo hizo en la primera consagración no fue convertir el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No tendría por qué haberse escandalizado la gente e irse embora cuando escuchó la pregación sobre la Eucaristía. Hoy en día los protestantes dicen: no, esto no es el cuerpo de Cristo, esto no es la sangre, eso no puede ser. Incluso escuché alguna vez a un protestante que me decía: no, eso se refiere a su palabra. No, si hubiese sido a su palabra, ninguén se hubiese escandalizado y se hubiese ido embora. Se escandalizaron y se fueron embora porque veían como una cosa imposible comer el cuerpo y la sangre del que estaba hablando. Entonces, y otra cosa que es muy importante, que cuando Jesucristo ve que se van embora, Él, el divino mestre, el buen pastor, Él no se pone a decirles: vengan que les voy a explicar, vengan. No. Se van. El problema es de ellos, no es de Cristo. O sea, Cristo viene a darnos el todo. Si nosotros lo entendemos bien y, y lo creemos bien, si no lo creemos, el problema es nuestro, no es de Cristo. Y Él indudablemente que nos está a revelarnos un misterio grandísimo en la Eucaristía. Los protestantes, por ejemplo, dicen: no, eso se refiere a que significa, o no. Cristo, vean que cuando dice: esto es mi cuerpo, dice: esto es. No dice: esto significa, esto es. O sea, hay un cambio de sustancia. Y por otra parte, cuando los protestantes dicen que no, que eso no puede ser, que es su palabra, si hubiese sido su palabra, Él no hubiese usado, cuando empieza a anunciar el misterio de la Eucaristía, esa frase que se usa mucho en los evangelios, que dice: en verdad os digo que... Cuando se usa esa frase, que es un hebraísmo, es para reafirmar lo que se está diciendo. Y Cristo usa esa frase para decir: en verdad os digo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá parte en mí. O sea, y Él dice: come y bebe mi carne y bebe mi sangre, y no dice: el que escucha mi palabra. No es la palabra, es su cuerpo, es su sangre. Algunos herejes dicen: no, pero ¿dónde se ha visto que haga eso en la Biblia antes? Sí, hay casos. Lémbrense el caso de la mujer de Lot.
que cuando Dios le dice no vayas a olear hacia atrás, hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y la mujer, cuando miró hacia atrás, se convirtió en sal, o sea, cambió su sustancia de humana en ser una montaña de sal. El primer milagro que hace Jesucristo por intercesión de la Santísima Virgen en la boda de Caná, cambia el agua en vino. Que no hay una transustanciación ahí también, y simplemente porque Cristo lo hace, lo dice, punto. Él es el omnipotente, nosotros no somos los omnipotentes. Entonces, si Él dice esto es mi cuerpo, es porque es su cuerpo, y si dice esto es mi sangre, es su sangre. Y es precioso cuando uno ve, cuando el sacerdote llega el momento de la consagración. Dice, tomando el pan en sus santas y venerables manos, elevó los óleos al cielo, y van a ver que el sacerdote le eleva y mira al Cristo, a Dios Padre Omnipotente, y da gracias y bendice el pan y lo da a sus discípulos y dice, recibid y comed todos de él. Y hay un punto final en el texto. Si él estaría narrando un facto histórico, lo normal es que haya dos puntos. Hay un punto final. Y aparecen en letras vermelhas las palabras de la consagración. ¿Por qué? Porque es ahí en el sacerdote se esquece que él es. Y en realidad el que consagra es Cristo. O sea, Cristo es el sacerdote, el altar, la víctima. Por eso que habrán visto antes que se inciensa el altar. ¿Por qué se inciensa el altar? Porque el altar significa Cristo. ¿Por qué se inciensa la hostia? Porque la hostia es Cristo. ¿Por qué se inciensa el sacerdote? Porque el sacerdote está a representar a Cristo visiblemente ante los seres. Entonces, aquí, cuando él dice las palabras de la consagración, en realidad el que consagra es Cristo. Y es por eso que yo no puedo modificar ninguna palabra de esto, porque si yo modifico esto, estoy como a interferir en el facto de que Cristo use al sacerdote para consagrar. Y claro, cuando uno se pone a considerar y dice el sacerdote llega a este punto final, y es como que entrega su ser a Cristo, para que Cristo obre el milagro de la transustanciación. Claro, ¿cómo explicar esto a un protestante que no tiene fe? Cuidado. Porque es algo que es un misterio, así de simple. Es como querer que alguien me explique la Santísima Trinidad, es un misterio. O lo creo o no lo creo, punto. Pero ahí está el mérito de nuestra fe. Porque mis sentidos me muestran que ahí hay parece un redondel de pan blanco, y el vino parecería que sigue siendo vino. O sea, se guardan los accidentes, pero la sustancia es otra. Entonces, ese es el milagro de los milagros. Porque, por otra parte, si la transustanciación en sí misma es una cosa maravillosa, espléndida, la otra cosa maravillosa y espléndida es que nos podamos alimentarnos de este pan y de este vino, de este cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. ¿Cómo una criatura puede alimentarse del Creador? Es una maravilla, es una cosa que uno, si se pone a pensar, queda doido de amor, por lo que Dios nos está manifestando en cada comunidad.
Y es por eso la importancia de no desaprovechar cada comunión. Cada vez que pueda, procuren comulgar. Si necesitan arranjar su alma y confesar, confiesan, vienen y comulgan. No vayan a hacer las neras, porque uno ve a veces entre los modernistas es muy común. Van a comulgar y uno ve una fila comprida de gente que va a comulgar. Mas no veo esa misma fila o la mitad de esa fila haciendo para confesar. Y si yo, así como si yo le doy a un cadáver alimento, el alimento no le hace nada al cadáver. De igual manera, si yo tengo muerta mi alma por el pecado grave, no me hace nada, al contrario, este alimento celeste. Por eso la importancia de acercarse con frecuencia a la confesión, acercarse con frecuencia y con devoción a la Santa Eucaristía. Antes les contaba que una de las maneras de conocer a Dios es precisamente por el amor. Y en esto entra a jugar mucho, dado que estamos también en Pentecostés, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, que es el don de sabiduría. ¿De dónde viene la palabra sabiduría? De sabor, de saborear las cosas de Dios. Esa sabiduría es la que entra en juego cuando comulgamos y pedir al buen Dios que nos muestre sus misterios, su gracia. A veces, en fin, yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido esta experiencia de gustar las cosas de Dios e incluso no poder nosotros explicar lo que estamos gustando, lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está revelando, lo que son cosas que se dan entre el alma y Dios. Lo que San Pablo en otras partes, por ejemplo, cuando a San Pablo se le muestra el terceuseo, dice, yo he visto cosas inefables que no puedo falar, no hay palabras para falar de estas cosas. ¿Cómo podríamos expresar nosotros lo que fue nuestra primera comunión, tal vez? O lo que hemos recibido tal vez en otra circunstancia después de comulgar, y sentir que parecería que el corazón no nos cabe en un peito. Entonces, pedir al buen Dios hoy que se celebra esta fiesta del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, crecer en su santo amor, crecer en su santo amor, que Él nos haga saborear estos misterios. Y este saborear este misterio es lo que nos va a dar un gran fome de comulgar con frecuencia y de defender la Eucaristía también, y de nunca favorecer el error respecto a la comunión en la mano, o respecto a comulgar de fe, o respecto a comulgar en las misas novas. No hay cosas. Se mimetiza una cosa. Que el buen Dios y la Virgen Santísima nos den estas gracias y que el Espíritu Santo nos fortalezca en el don de la sabiduría. Ave María Purísima.